Vamos a tratar de hacer, digamos, ya que está acá ese libro Mundo Peronista, una comparación, ¿no? Con la visión que tenía Perón sobre estas cuestiones y cómo la podríamos traer desde tu perspectiva, por supuesto que lo estudiaste, a la realidad. Por lo cual te pregunto, ¿cómo ves, vos que estudiaste este tema, cómo se vivía la Argentina eh, hasta 1955? ¿Qué nos muestra el mundo peronista acorde a eso? Un país feliz, justo, libre y soberano. Veamos, eh, la idea de los editoriales de Perón en el mundo peronista, con prólogo de Miguel Ángel Pichetto, senador nacional por Río Negro, era rescatar un Perón que es poco conocido, casi te diría un Perón de Facebook, porque uno ve los editoriales de Perón, que son o redactados por él o son parte de sus discursos, y desarrolla un tema, que era el tema del momento, por ejemplo acá, justo en la página 65, política peronista, el deber de vencer, una cosa interesante, que el Perón nos habla y nos dice, nos interpela, de lo que es la cuestión política, la construcción del resultado, el modo de cómo construir poder, porque el peronismo es vocación de poder, y empieza, el conductor es siempre un hombre que selecciona las acciones y se decide por las grandes, por aquellas que para emprenderlas hay que tener lo suficiente fuerza de voluntad que nace de la fe en sí mismo y del optimismo que lleva dentro de sí. Entonces, después los pesimistas generalmente, cuando se han puesto en marcha, se anulan a sí mismos y se vuelven a la mitad del camino. Interesante. A ver, estos conceptos son conceptos, uno podría decir, intemporales, puesto que lo podemos contextualizar al día de hoy. Es necesario tener el carácter, la energía y la tenacidad para cumplir el deber de vencer. Esa es la escuela del conductor. Es decir, el deber de vencer requiere contención, contener a los compañeros, ¿no? Trabajar el tema del sentido, persuadir, ¿no? Conducción, que por eso también es lo que le sigue a la contención, y a partir de ahí uno puede establecer una estrategia de llegada al poder, de ganar las elecciones y luego instrumentar una política. También hay unas postales estadísticas, o hay toda una iconografía de Perón y de Eva Perón en el libro de los editoriales, que tratamos que reflejan lo que era la Argentina que nos llevaba al desarrollo, en el sentido que, acá tomo al azar, la Marina Mercante Argentina transportaba 399, había 399 barcos en el 46 y 2073 en 1950. El tonelaje, 552.000 toneladas en el 46 y 1.411.000 toneladas en el 50. Y una marina mercante propia, es decir, que era una proyección de la soberanía hacia otros mares, en los cuales uno, y además estaba la obligación que la mitad de la cosecha se tuviese que exportar por nuestra Marina Mercante Nacional, claro, y de ese modo, ¿cómo? Derecho internacional. Claro, entonces de ese modo se creaba riqueza, pero esa riqueza quedaba en el país. Flota petrolera de YPF, 13 barcos en el 46, 21 en el 50, tonelaje, 119.000 en el 46, 230.000 en el 50. Es decir, era una Argentina que se estaba industrializando, sobre la base de la construcción de un Estado de Derecho, obviamente, puesto que había elecciones, un Estado de bienestar, puesto que había derechos sociales, y un Estado federal. Creo que ese era el mensaje de esa Argentina que enfrentó la industrialización liviana por sustitución de importaciones, esa cosa que le gusta tan poco a los economistas neoliberales, lo cual demuestra cuán equivocados están, y que conformaba como sujeto histórico del peronismo al trabajador. Yo creo que también es un mensaje que Perón nos da en sus editoriales. El sujeto histórico del peronismo es el trabajador. Hay que recibir subsidios, hay que recibir ayuda cuando uno está muy en la mala, pero enseguida volver al mundo del trabajo. Es decir, ese me parece que también es importante como reflexión en lo que vivimos en la Argentina hoy. Y recuperar los editoriales de Perón es recuperar un Perón que no estaba, es muy raro tener las obras completas de Perón, a veces es muy difícil porque no están. El propio mundo peronista se conservan pocas colecciones completas. En este afán que hace la globalización de borrar la memoria de los pueblos, de borrar lo que nos hace estar juntos, creo que para todos los compañeros es una lectura muy interesante y muy provechosa, la de los editoriales de Perón, y para aquellos que todavía no son peronistas, entendernos un poco más. En esta construcción de poder que mencionas, comparándola al hoy, pareciera que uno notara que antes, en esta época donde gobernaba Perón,
había una visión a futuro, ¿no? A largo plazo. Algo que noto al menos yo que se ha perdido. Sí, lo que hizo Perón, por ejemplo, eran los planes quinquenales, ¿no? Que muchos se burlan, etcétera, pero era lo que se hacía en todos los países. Francia, por ejemplo, tenía planes quinquenales, tenía el Comisariato General del Plan, no era la planificación a la soviética, taxativa, que había que cumplir tal o cual objetivo, sino era una planificación indicativa que daba certidumbre al mundo privado. Hoy tenemos, por ejemplo, un gasto estatal que son como 40 puntos del Producto Nacional y una presión fiscal que es de 40 puntos. ¿Y cómo era en la época de Perón? Carlos Leiva, un economista de la democracia cristiana que trabajó en el último proyecto nacional que fue formal y publicado, que fue el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional del 73, en el regreso de Perón, nos dice que la presión fiscal en la época de Perón, 45-55, era de 20 puntos del producto, la mitad que hoy. Y el estado de bienestar que había, y vaya si era estado de bienestar con la Constitución del 49, de los derechos de la ancianidad, los derechos de los niños, los derechos de los trabajadores, era de 20 puntos del producto. Es decir, demostramos, los peronistas, que no solo podemos hacer un estado de bienestar, sino que además lo hacemos eficientemente, con menor presión fiscal y con menor peso sobre la economía. El plan era darle certidumbre al sector privado, era darle demanda solvente. Acá se publicaban libros que no se podían publicar en España, por ejemplo. Se aprendían por correspondencia un montón de compatriotas sudamericanos, porque acá había cursos. Realmente era la idea de una Argentina que podía existir y que realizaba esa cuestión de la comunidad organizada en alguna parte, que no hay persona que se pueda realizar, o no hay individuo que se pueda realizar en una sociedad que no se realiza. Individuo y sociedad, persona y país, son parte de la misma armonía. Hoy eso está cortado. Hoy el macrismo lo corta, el neoliberalismo, la globalización lo que hace es tratar de cortar todo tipo de identidad colectiva. Por eso ese afán que tienen destruir todas las instituciones intermedias, que Perón llama las organizaciones libres del pueblo. Los clubes de barrio, los sindicatos, los partidos, las sociedades de fomento, y que estemos todos conectados al smartphone que nos domine y no nosotros dominar la tecnología. La campaña de Twitter, digamos. Claro. El que a Twitter vive, a Twitter muere. A También, Twitter, ¿no? claro, el invento se mata el inventor. Pero cambiemos el macrismo ahora que lo mencionás. ¿Para quiénes considerás vos que actúan? Ya que pareciera que siempre benefician a grupos oligárquicos internacionales e incluso nacionales. Yo creo que ellos se plantean una visión del mundo absolutamente distinta de lo que hemos conocido en las diversas variantes de antiperonismo a lo largo de la historia. Hay una cuestión ontológica. ¿Qué es ontológica? Bueno, es una palabra un poco compleja, que quiere decir cómo vivir, cómo existir, cómo ser, hacia cómo somos, ¿no? Entonces, de repente, con el compañero Palominos, parte de nuestra ontología es ser hinchas de Estudiantes de La Plata. Entonces, nuestro ser parte de nuestro ser está imbricado en ver los partidos, en escuchar la radio, en decir palabras, epítetos irreproducibles cuando nos va mal, en festejar cuando nos va bien. El amor es quizás la forma más linda de ontología, el amor hacia la persona que te acompaña en la vida, el amor hacia los hijos, eso es una cuestión que hace a tu ser. Y el ser de esta gente es un ser, de los macristas, los amarillos, es un poco complejo, porque no admite la discusión política. A mí me pasó en ambas cámaras que de repente me peleaba con un diputado macrista. No sé, enrostándole el megacanje o alguno de esos negociados que hicieron en el 2001. Y después venía el tipo, se sentaba y me decía, ¿pero estás enojado conmigo? ¿Te caigo mal? Digo, no, mira, no me importás, en realidad es un argumento político. Pero cuando el papá de Dietrich le dice a Dietrich, tu política es horrible, el ministro Dietrich contesta, no, pero mi papá es así un poco amargo. Es decir, no hay una politización de la palabra. Y en otro orden de cosas también, el macrismo supone liquidar al peronismo. Liquidarlo en los términos más violentos del asunto. El peronismo no debe existir porque precisamente nosotros pensamos en la totalidad de la sociedad, incluso los que están en contra nuestro. Cuando hablan de la fiesta populista, lo que hay que decirles es que la fiesta populista todavía no empezó y que cuando empiece también van a estar invitados nuestros adversarios. Nosotros tenemos una visión completa de la nación. Ellos tienen una visión que, ¿para qué vamos a hacer ciencia si las multinacionales nos traen la ciencia? Claro, nos traen las tecnologías que ellos quieren o las que están en desuso. ¿Para qué vamos a hacer canales públicos si mucho más divertido es ver el cable pago?
y no tienen esa visión de que eso sea injusto. Eso es normal. Hay una familia pobre en la calle, tomaron las malas decisiones, no fueron a estudiar a Harvard. Que es un compañero que anda pedaleando, corriendo de aquí para allá, llevando hamburguesas, es un emprendedor de sí mismo, ¿no? Entonces, al hacer que todos somos emprendedores, entonces no hay más obreros. No. Entonces, el trabajador en realidad debe invertir en sí mismo, es responsable. Por supuesto que somos responsables, pero nosotros somos responsables de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro país, de la humanidad misma, si se quiere, como decía Saint-Exupéry, pero no esta cuestión de, no, es una sociedad en la cual yo tengo que sacar el mayor provecho y eso va a llevar todo a un mejor estado de cosas. Entonces, cuando tenemos 150, 170 mil millones de deuda en dólares de más, no, pero eso es para que no haya ajuste. Y no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, en lo cual ya estaríamos en otro grado de perversión, que en realidad cuando tomamos deuda, eso impacta en el presupuesto, hay que ajustar, hay que pagar más, y como decía el compañero John Quincy Adams, que creo que era el 6º presidente de Estados Unidos, hay dos maneras de conquistar a los países, una es por las armas y otra es por la deuda. Entonces, esa es la ontología. Son personas que viven de una clase alta mundial, en la cual están mucho más cerca de las élites financieras de los países llamados desarrollados, que de sus propios conciudadanos, al mismo tiempo que esas élites en los países desarrollados están más cerca de estos oligarcas que de los pueblos de sus propios países. Si no, nos explica por qué la elección de Trump, el Brexit, lo que pasa en Europa. Claro, a todos esos países les falta peronismo. Necesitamos misionarios. Lucas. Tal cual. ¿Vamos a un corte, ¿les parece? Enseguida volvemos con un poco de contexto internacional y bueno, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de LN. Enseguida volvemos.